Un aspecto importante a considerar en los negocios internacionales y particularmente en el tema de marketing internacional es todo lo relacionado con la cultura. La cultura nuestra no necesariamente es la misma cultura, de hecho no lo es, de los países o regiones donde nosotros tratemos de realizar negocios, tanto de importación como de exportación, como de inversión directa extranjera. Por eso es un tema bastante importante y que se debería profundizar bastante. Lo que podemos decir en términos generales es que la cultura es diferente en diferentes países e inclusive en diferentes regiones. ¿Qué es? ¿Qué es la cultura? Bueno, podemos decir a grandes rasgos que la cultura refleja identidad de una sociedad, de un grupo de personas, a través de códigos de conducta determinados. La cultura se aprende a través de la sociedad, se comparte socialmente y a su vez se transmite. Podemos decir, más técnicamente, ¿verdad?, que es un sistema integrado de patrones conductuales que se aprenden, son distintivos de los miembros del grupo cultural en una sociedad. Esto es bastante parecido, ¿verdad?, a lo que se ha visto en mercadotecnia operativa, en relación a los consumidores, como es el tema de sus actitudes. Podemos decir que algunos de los componentes de la cultura son, por ejemplo, el idioma, las costumbres, los sentimientos generales, las actitudes y la espiritualidad, entre otros aspectos. Pero ya tenemos, ¿verdad?, aquí una serie de aspectos que pueden diferenciar una cultura de otra. A su vez, el proceso de conocer las culturas locales es muy importante, pero también hay otro proceso que es el proceso denominado de aculturización. Es un proceso mediante el cual las culturas de alguna manera se van fundiendo, se van perdiendo algunos aspectos, ¿verdad?, y se va generando una cultura un poco más homogénea. El proceso de aculturización se ha ido potenciando en los últimos años, especialmente debido a la intensidad de los medios electrónicos, donde ya hay aspectos que son compartidos más globalmente que anteriormente. Es un proceso que se debe estudiar también más profundamente. Algunos elementos que podemos considerar dentro de la cultura, que son los elementos fundamentales, sería el idioma. Ya ahí hay un tema de fondo, ¿verdad?, no solamente el concepto de traducir literalmente, sino que muchas veces mismas palabras significan diferentes cosas. De hecho, en el español, en diferentes países latinoamericanos, podemos observar que una misma palabra puede significar diferentes cosas. El tema de todo lo que son los valores y actitudes compartidos por una sociedad. Por ejemplo, la responsabilidad hacia el trabajo, aspectos como la puntualidad, el cumplimiento. Esos son aspectos que son importantes y que varían de cultura en cultura. La estética, también un aspecto importante, ¿verdad?, de cómo se ven y cómo se deben ver los diferentes productos o servicios, en el caso nuestro. Algunos temas de modales. Por ejemplo, en la cultura asiática el contacto físico es algo no deseado. En cambio, en la cultura latina el contacto físico es algo deseado. El tema, ¿verdad?, de la educación, la formación. La educación en el sentido técnico, pero también en el sentido formativo, lo que las diferentes gentes aprenden en sus hogares y a través de su escuela, el nivel de exigencia, el nivel de profundidad que se desarrolla. Y por último está todo lo referido a las instituciones sociales. Por ejemplo, los grados de cobertura de medicina, los grados de cobertura del equipamiento, ¿verdad?, para cubrir las necesidades de la diferente gente. Esos también son unos aspectos que se pueden considerar bastante importantes en el tema de la cultura. Y todo esto nos permite conocer bien al país donde queremos ir o donde queremos invertir o donde queremos desarrollar
de tal manera de que el shock cultural no sea tal, sino que nosotros podamos entender cómo funciona. Particularmente para nosotros, los latinoamericanos, las culturas asiáticas son muy complejas. Las culturas, digamos, la situación de Estados Unidos. Uno piensa, ¿verdad?, que hay una cultura americana, pero realmente lo que pasa es que hay diferentes regiones donde los aspectos culturales varían significativamente. Es decir, una persona nacida y criada en Texas tiene un concepto básico similar al resto de los americanos, pero a su vez tiene una serie de elementos diferentes de, por ejemplo, de una persona nacida y criada en Boston. Esta es la semilla sobre el tema cultural, que hay que trabajarlo mucho y que es muy importante en los negocios internacionales y por lo tanto para efectos